Vamos a ver en este vídeo los conceptos fundamentales de la corriente alterna. La corriente alterna senoidal tiene esta forma que podemos ver en esta imagen. Como podemos ver, hay una forma de onda inicial que luego se va repitiendo periódicamente a lo largo del tiempo. Su expresión matemática sería esta, donde Vt sería el valor instantáneo, es decir, el valor que va adoptando la tensión en cada uno de los instantes del tiempo. Vm es el valor máximo, que en este caso, en esta onda, pues correspondería con este punto. A continuación tenemos seno de omega t. Seno porque se trata de una función senoidal. Omega es el valor de la pulsación, que nos indica el número de veces que se repite esta onda a lo largo del tiempo. Concretamente, omega es igual a 2πf. Su unidad es radianes por segundo, y aquí tenemos que aparece f, que es la frecuencia. La frecuencia son los ciclos por segundo, es decir, el número de veces por segundo que se repite la onda inicial. Esta forma de onda que estoy aquí señalando. En la tensión que llega a nuestros domicilios, la frecuencia es de 50 hercios. Eso significa que esta forma de onda inicial se repite 50 veces a lo largo de un solo segundo. Podemos calcular también el periodo. El periodo es la duración de un ciclo. Se calcula haciendo el inverso de la frecuencia. En el caso que decíamos antes, donde la frecuencia es de 50 hercios, es decir, se repite el ciclo 50 veces a lo largo de un segundo, el periodo sería igual a 1 entre 50, que es igual a 0,02 segundos, es decir, 20 milisegundos. Por lo tanto, un ciclo de esta onda tiene una duración de 20 milisegundos. Su periodo es de 20 milisegundos. La forma de onda, como podemos ver, tiene una forma senoidal y su valor instantáneo va variando a lo largo del tiempo. Por esta razón se suele emplear una magnitud que es el que se denomina valor eficaz. El valor eficaz de una forma de onda, de una señal, es igual al valor máximo partido de raíz de 2. Y es el valor de una señal de corriente continua que produciría los mismos efectos caloríficos al circular por una resistencia. En el caso de las tensiones que tenemos en nuestras casas, son tensiones de 230 voltios, y ese valor es el valor eficaz. Podemos calcular el valor máximo despejando de esta expresión. Tendríamos que valor máximo es igual a raíz de 2 por valor eficaz. Por lo tanto, valor máximo sería raíz de 2 por 230, que son 324 voltios. Por lo tanto, la onda de tensión que se distribuye a las casas, pues tiene, como podemos ver, un valor máximo de 324 voltios. Parte de 0, va aumentando hasta 324, luego disminuye hasta 0, adopta valores negativos y vuelve de nuevo otra vez a 0. Y así indefinidamente se va repitiendo periódicamente. Las formas de ondas, como podemos ver que se repiten indefinidamente a lo largo del tiempo, resultarían complicadas de dibujar mediante este tipo de representación. Por eso se recurre a la representación vectorial, es decir, a representar las ondas en forma de vectores. Esto consiste en que, pues, trasladamos los valores que va teniendo la onda a una circunferencia. Como podéis ver aquí, vamos trasladando, en este caso, en el tiempo t igual a 0. Y normalmente es en este tiempo t igual a 0 cuando se realiza una foto fija de lo que es la forma de onda y se traslada ese valor que tiene en ese momento a la circunferencia donde representamos el vector. Cuando haciendo esa foto fija en el instante inicial t igual a 0 nos encontramos con un vector completamente horizontal, se dice que la onda está en fase. Su expresión matemática sería esta. En cambio, cuando la onda empieza antes de t igual a 0, al realizar la foto fija
en el instante inicial, tendríamos un vector que estaría por encima del eje horizontal. Su expresión matemática sería esta que podemos ver aquí, y se dice en este caso que la onda se encuentra adelantada. En cambio, cuando la onda empieza con retraso, empieza después del instante inicial, tenemos una onda retrasada. Al realizar la foto fija en el instante inicial, se correspondería con un vector que se encontraría por debajo del eje horizontal. Su expresión matemática sería esta, siendo el ángulo φ el ángulo que hay por debajo del eje horizontal. Habitualmente, al resolver circuitos, no nos vamos a encontrar con una sola forma de onda, sino que normalmente nos vamos a encontrar con varias ondas, con varias señales. Lo habitual será que tengamos una onda de tensión y otra onda de intensidad. En este caso, como podéis ver, las ondas de tensión y de intensidad no se encuentran en fase, es decir, no coincide el momento en el que pasan por cero. Si realizamos la foto fija en el instante inicial, tendremos que la onda de tensión se corresponde con un vector que es perfectamente horizontal. Y en cambio la onda de intensidad se corresponde con un vector que se encuentra por debajo del eje horizontal. Este desfase entre tensión e intensidad va a permanecer en este circuito siempre constante y será pues el que analicemos fundamentalmente en los circuitos. Es habitual en los circuitos que tomemos la tensión como origen de fases, es decir, que tomemos tensión en el eje horizontal y que con relación a ese estado veamos cómo se encuentra la intensidad. En corriente alterna también existe la ley de Ohm, solo que la relación entre tensión e intensidad no es igual a resistencia, sino que es igual a una nueva magnitud que se denomina impedancia, que se suele representar con la letra Z mayúscula y cuya unidad son los ohmios. Solo que esta magnitud, la impedancia, no es una magnitud escalar, numérica, sino que se trata de una magnitud vectorial, que tiene su módulo y su ángulo. Esto es así porque proviene del cociente de tensión e intensidad, que en el caso de la corriente alterna no se trata de valores numéricos, sino que se trata también de valores vectoriales, con módulo y ángulo. Como ya decía antes, se suele considerar a la tensión como origen de fases, con ángulo cero, y a la intensidad pues con un determinado ángulo en adelanto o en retraso. Como podéis ver, en la corriente alterna aparecen vectores y aparecen operaciones con vectores. Los vectores son segmentos orientados que tienen un determinado módulo, es decir, una determinada longitud, y un determinado ángulo con relación a la horizontal. Es necesario, por tanto, que aprendamos a trabajar con vectores. Un vector, efectivamente, como decíamos antes, tiene un módulo que sería la longitud y el ángulo que en este caso es φ. Cuando expresamos un vector con su módulo y con su ángulo, lo estamos expresando en forma polar. En cambio, cuando expresamos un vector con sus coordenadas horizontal y vertical, y en este caso pondremos a más bj, lo estamos expresando en forma rectangular. La impedancia, que ya decíamos antes que es un valor vectorial, tiene también pues una representación que sería esta. Aquí tenemos un valor de impedancia con un determinado ángulo φ y que tiene dos componentes, una componente horizontal R y una componente vertical X. X es la reactancia. La unidad de la resistencia son los ohmios y la unidad de reactancia también son los ohmios. Esta impedancia que vemos aquí la podemos expresar en forma polar. Sería Z de módulo y de ángulo φ. Y también la podemos expresar en forma rectangular. Componente horizontal R, componente vertical X, por lo tanto R más XJ. La componente vertical siempre va acompañada de la J minúscula, indicando por tanto que se trata de la componente vertical para diferenciarla de la horizontal. Es importante que sepamos pasar de coordenadas rectangulares a polares y viceversa, como veremos ahora después. Para pasar de coordenadas rectangulares a polares, partiremos de las coordenadas rectangulares, que en el caso de la impedancia será la resistencia más la reactancia J.
Para obtener en este caso el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes horizontal y vertical. Es una aplicación del teorema de Pitágoras. Para calcular el ángulo, también se conoce como argumento, se recurre a esta fórmula. Es una fórmula trigonométrica, una de las pocas que vamos a utilizar. El ángulo φ va a ser igual a arcotangente de la componente vertical entre la componente horizontal. De esta manera calculamos el ángulo, ya hemos calculado antes el módulo, por lo tanto llegamos a esta expresión, que sería la expresión polar de la impedancia. Vamos a ver ahora el caso opuesto. Sería pasar de coordenadas polares a rectangulares. Partimos de las coordenadas polares, es decir, del módulo y del ángulo, y vamos a obtener pues la componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal r va a ser igual a z por coseno de φ. Y la componente vertical x va a ser igual a z por el seno de φ. Mediante estas dos fórmulas llegamos a calcular r y x y por tanto obtenemos la expresión en forma rectangular. Las calculadoras científicas que utilizamos habitualmente son capaces de pasar de coordenadas rectangulares a polares y es muy recomendable que sepamos utilizar estas funciones porque nos agilizan bastante y nos facilitan la resolución de los problemas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos un motor que nos dicen que tiene una resistencia, sus bobinados, de 17,3 ohmios y una reactancia de 10 ohmios también. Se alimenta a una tensión de 230 voltios, 50 hercios y nos piden que calculemos la intensidad. La impedancia de este motor ya hemos visto que está compuesta por la resistencia y por la reactancia, componente horizontal y componente vertical. No se pueden mezclar, de manera que se pone 17,3 más 10J. Esta sería la forma rectangular de la impedancia. Vamos a calcular ahora su forma polar. Pues el módulo z será igual a la raíz cuadrada de 17,3 al cuadrado más 10 al cuadrado, que es igual a 20. Y en cuanto al ángulo, tendríamos que φ es igual a arcotangente de la componente vertical 10 entre la componente horizontal 17,3, que es igual a 30,03 grados. Por tanto, la impedancia en forma polar sería 20 con ángulo 30,03 y la unidad que le corresponde son los ohmios. Ahora aplicamos la ley de Ohm para corriente alterna despejando la intensidad, que sería igual a tensión entre impedancia. Es igual, por tanto, a tensión 230 e importante, la consideramos como origen de fases y por tanto con ángulo 0. Dividido entre la impedancia, que es la que acabamos de calcular, 20 con ángulo 30,03. Aquí tenemos el cociente, la división de dos vectores, que es igual al cociente de sus módulos, que sería 230 entre 20, 11,5, y como ángulo tendrá la diferencia de sus ángulos. Será 0 menos 30,03, que es igual a menos 30,03. La unidad, en este caso al ser una intensidad, son amperios. Por lo tanto, tenemos que la intensidad calculada tendrá un módulo de 11,5 y ángulo menos 30,03, es decir, se encuentra retrasada, se encuentra por debajo del eje horizontal, como corresponde a una carga inductiva. Bueno, recordamos que la impedancia es igual a R más la reactancia, J, y esta sería su representación. Los tipos de receptores puros que nos podemos encontrar, pues nos podemos encontrar una resistencia pura, es decir, donde X es igual a 0. En este caso, la impedancia queda reducida a únicamente resistencia, que además coincidiría con el eje horizontal. En este tipo de circuitos, la tensión y la intensidad están en fase, es decir, tienen el mismo ángulo. Nos podemos encontrar también una bobina pura. Una bobina es un conjunto de espiras de hilo de cobre, entonces que almacena energía en forma de campo magnético. Entonces decía, la resistencia en este caso, al ser una bobina pura, es 0. Y la impedancia
será igual al valor de la reactancia de la bobina, que se conoce como reactancia inductiva, con un ángulo de 90 grados. La reactancia de una bobina tiene, como podéis ver aquí, un ángulo de 90 grados. Sería solamente esto, se traslada aquí al eje vertical y tiene solamente un ángulo de 90 grados. ¿Qué ocurre en este tipo de circuitos cuando tenemos una bobina pura? Pues ocurre que la intensidad se retrasa 90 grados con relación a la tensión. La unidad de la reactancia ya sabemos que son los ohmios, pero de las bobinas no nos suelen dar el valor de la reactancia, nos suelen dar el valor de L mayúscula, que es el que se conoce como coeficiente de autoinducción. Su unidad son los henrios. Para calcular la reactancia de la bobina a partir del coeficiente de autoinducción, recurrimos a esta fórmula. La reactancia inductiva será igual a omega por L, coeficiente de autoinducción, por J. J ya sabemos que es únicamente para indicar que es la componente vertical. Sería expresado en forma polar, sería omega L con el ángulo 90. Y omega ya hemos visto en la primera página que es igual a 2pi f, siendo f la frecuencia. Un condensador. Un condensador puro ya hemos visto en temas anteriores que es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. La impedancia de un condensador sería sencillamente reactancia que se conoce como capacitiva y que tiene un ángulo de menos 90. Si la expresamos vectorialmente sería así. El efecto que tiene un condensador sobre la intensidad es que adelanta la intensidad 90 grados. De un condensador no nos suelen dar la reactancia, nos suelen dar más bien la capacidad, que se expresa, como sabemos, en faradios. Para calcular la reactancia capacitiva de un condensador va a ser igual a 1 partido por omega c, siendo c su capacidad, con el signo menos delante y con la J. Con esto queremos indicar que se trata de una reactancia con ángulo de menos 90, que aquí lo tenemos expresado en forma polar. Vamos a verlo esto en la práctica. Bueno, vemos aquí 3 ejemplos donde, sí nos dan la reactancia inductiva o capacitiva de los condensadores, es decir, su valor de reactancia en ohmios. Es muy importante tener en cuenta que siempre que hablamos de reactancia inductiva va sumada a la resistencia. En cambio, cuando hablamos de reactancia capacitiva va restada. Y esto es por efecto de este signo menos, que sabemos que forma parte de su reactancia. De manera que, si tenemos resistencia de 5 ohmios y una reactancia inductiva de 2 ohmios, el valor de la impedancia será 5 más 2J. Si tenemos resistencia de 5 ohmios y una reactancia capacitiva de 2 ohmios, pues tendremos una impedancia de 5 menos 2J. Importante porque es una reactancia capacitiva, es un condensador, por tanto signo menos 2J. Si tuviéramos reactancia inductiva, es decir, una bobina, y reactancia capacitiva, es decir, un condensador, pues en este caso la impedancia sería la resistencia 5. Sumamos a continuación la reactancia inductiva 4J y restamos la reactancia capacitiva menos 2J. Las dos reactancias se pueden operar entre sí. 4J menos 2J nos queda como resultado 2J. Sería en definitiva una impedancia con una determinada valor de resistencia y en donde predomina la reactancia inductiva, porque tenemos aquí este signo más. Vamos a ver ahora 2 ejemplos más reales. Os decía que no es normal que nos den los valores de reactancia en ohmios, sino que más bien nos van a dar, en el caso de las bobinas, el coeficiente de autoinducción, es decir, la L, que vemos aquí en henrios, o en el caso de condensadores nos van a dar su capacidad en faradios o microfaradios. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en estos casos es calcular la reactancia, bien sea inductiva o capacitiva. Como aquí tenemos una bobina, la reactancia inductiva va a ser igual a omega L. Omega es 2 por pi, por la frecuencia, que aquí es 60, y por el coeficiente de autoinducción, 0,1 henrios. Nos da 37,3 ohmios. La impedancia va a ser igual, por tanto, a 50 de resistencia más, por tratarse de una reactancia inductiva, 37,7 J. Esto habría que pasarlo a forma polar.
Lo podemos hacer directamente con la calculadora o bien realizando los cálculos, que son estos. El módulo de la impedancia sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes vertical y horizontal, y tendríamos 62,62 ohmios. Phi, es decir, el ángulo que forma la impedancia, sería arco tangente de la componente vertical entre la horizontal, 37,7 entre 50. Nos da un ángulo de 37,02 grados. La impedancia tiene, por tanto, un valor de 62,62 con ángulo 37,02 grados. La unidad serían los ohmios. Aplicamos ahora la ley de Ohm para corriente alterna, despejando la intensidad. Tendríamos que es tensión, 100 voltios que nos dan de valor eficaz, y lo consideramos origen de fases, importante, por eso ponemos 0 grados. Impedancia, la que hemos calculado en forma polar, 62,62, ángulo 37,02. Realizamos esta división, se dividen los módulos, 1,6 nos da de resultado, y se restan los ángulos. 0 menos 37,02 nos da menos 37,02. Es decir, aquí estaría la tensión y aquí la intensidad retrasada a un ángulo de 37,02, es decir, 37,02 grados por debajo del eje horizontal, como corresponde a una carga inductiva, que ya sabemos que las cargas inductivas retrasan la intensidad. Vamos a ver ahora una carga capacitiva. Tiene un valor de resistencia y un valor de capacidad. Calculamos la reactancia del condensador, la reactancia capacitiva. Se calcula, ya sabemos, por medio de esta expresión. Sería menos 1 partido omega cj, 1 partido por omega c con el ángulo menos 90. Y en cualquier caso, es importante que sepamos que se calcula con esta expresión y que luego se resta de la resistencia. Importantísimo, ¿eh? Lo calculamos con esta expresión. Sería 1 partido por omega c. Omega es 2pi por la frecuencia, en este caso 50 hercios. Por la capacidad, que son 10 microfaradios. Se expresan faradios dentro de esta fórmula, por tanto hay que poner 10 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 318,3 ohmios. La impedancia, por tanto, va a ser igual a la resistencia, 10, menos, porque se trata de un condensador, 318,3 J. Lo expresamos esto en forma polar y tendremos que es, directamente lo calculamos con la calculadora, 318,46 con ángulo menos 88,02 grados. Si lo queremos hacer a mano habría que recurrir a estas fórmulas. Y ahora este valor de la impedancia lo pasamos a la ley de Ohm para corriente alterna. La tensión serían 400 voltios que nos dan de valor eficaz con ángulo 0, dividido entre el valor de la impedancia que hemos calculado. 400 entre 318 nos da 1,26 y los ángulos se restan. 0 menos menos 88,02, menos por menos, menos junto a menos más, por lo tanto tendremos 0 menos menos 88,02 es lo mismo que 0 más 88,02, por lo tanto nos da un ángulo de 88,02. La intensidad tendrá un valor de 1,26 amperios y tendrá un ángulo de 88,2 grados. Es decir, un ángulo positivo, un ángulo en adelanto. La intensidad se encuentra adelantada con relación a la tensión, como corresponde a una carga capacitiva, a un condensador.